Tres hombres atacaron a un jefe mafioso en un restaurante. Entonces, la habilidad oculta de una camarera lo cambió todo. La lluvia era implacable y convertía el distrito de Harbor Line en un espejo resbaladizo de neones borrosos. Dentro del Larkin Anvil, la luz era cálida, de un amarillo intenso que se aferraba a la madera oscura y al latón pulido. Olía a lana húmeda, vino viejo y ajo asado desde su sala privada con paredes de cristal, con vistas al muelle. Silas Rohr observaba cómo las grúas de los contenedores se movían como gigantes esqueléticos contra el cielo nocturno magullado. Su apuesta estaba intacta. Su whisky no. La campana de la entrada sonó, un sonido amortiguado por la tormenta. Entraron tres hombres. No sacudieron a la lluvia de sus largos abrigos. No miraron el menú. Se movían con un propósito compartido que agriaba el ambiente. Goteaban sobre las baldosas del suelo con pasos pesados y deliberados. Noah Quinn, de pelo corto y callada, estaba limpiando un vaso detrás de la barra. En el momento en que entraron, algo en ella hizo clic. No era un pensamiento, era una sensación de pensamiento. El ruido del comedor, el tintineo de la cubertería, el murmullo bajo de la multitud de un martes por la noche se desvanecieron. Su mundo se comprimió. Congeló el fotograma. Un viejo reflejo de una vida que había enterrado. Su mirada, entrenada por miles de horas observando a los grandes apostadores desde un espejo de doble cara, no solo veía, sino que indexaba. Hombre 1. Su frecuencia de parpadeo era anómala, demasiado rápida, asimétrica. Su mano derecha, escondida en el bolsillo, se contraía rítmicamente. Una señal de jugador que tiene una mala mano o un arma desenfundada. Hombre 2. Escaneaba la sala, pero sus ojos se saltaban las salidas. Buscaba a alguien, no estaba allí por su cuenta. Bajo su axila izquierda, la tela barata de su chaqueta se tensaba lo suficiente como para dejar una clara huella de la empuñadura de una pistola. Hombre 3. Era el ancla, vigilaba a los otros dos con una postura relajada, pero preparado. No se trataba de un robo. Era una incursión, y su objetivo era obvio, el hombre de la cabina acristalada. Ocurrió en un suspiro. El hombre 2 metió la mano bajo su abrigo. Noah no dudó. Llevaba una pesada bandeja para la mesa 4, una botella de Barolo, 2 copas y pan. No la dejó caer. La utilizó con un giro que era más danza que defensa. Lanzó la bandeja girando. La pesada botella de vino tinto voló en un arco perfecto, girando sobre sí misma, apuntando no a su cabeza, sino a su mano. Impactó con un crujido húmedo y repugnante de hueso y cristal. La botella se estrelló contra la pared mientras el primer hombre gritaba, con la mano destrozada y el arma cayendo inútilmente al suelo. Al mismo tiempo, su otra mano empujó el pesado carrito de comida con ruedas, cargado de postres, directamente hacia el camino del hombre. El carrito cromado le golpeó las espinillas, y el borde metálico le hizo un profundo corte. Tropiezo. Su primer disparo salió descontrolado y explotó una fila de botellas de whisky detrás de la barra. El aire se llenó del olor agudo y dulce del bourbon derramado y la cordita. Se desató el caos. Los comensales gritaron y se escondieron debajo de las mesas. El tercer hombre, el ancla, reaccionó. Agarró a la comensal más cercana, una mujer con un collar de perlas, y la tiró hacia atrás como escudo humano. Le apuntó con un arma de cañón corto a la sien. Que nadie se mueva, Rohr. ¡Muéstrate! Silas Rohr ya estaba de pie entre los restos destrozados de su sala acristalada. Estaba tranquilo. Miró más allá del pistolero, más allá de la rehén. Miró a Noah. La mente de Noah estaba fría. Analizó el nuevo problema, la rehén, el hombre 3. Estaba protegido, pero sus ojos encontraron los puntos de anclaje. Necesitaba el pendiente de la mujer, un pesado aro de oro, y un botón suelto de su abrigo justo debajo del brazo del pistolero. Esos eran los puntos de apoyo, los lugares que atraían la mirada. Había aprendido ese truco de un mago callejero en Las Vegas, un hombre que podía hacer desaparecer un reloj mientras lo mirabas directamente. Su mano se movió rápidamente hacia el panel de la pared, arrancando la cubierta de los controles de la iluminación de emergencia. No pulsó la alarma.
Golpeó con la palma de la mano la caja de conexiones de la iluminación decorativa. La pequeña lámpara ornamentada situada justo encima del pistolero, una colección de hierro pesado y cristal, no estaba diseñada para caer, pero su cierre magnético de emergencia estaba en cortocircuito. Con un gemido metálico, la lámpara cayó medio metro y luego se detuvo, sujeta por su cadena de seguridad. No les golpeó, no era necesario. Fue una intrusión repentina y violenta en el campo de visión del hombre armado. Este se sobresaltó, levantó la cabeza bruscamente y aflojó el agarre sobre el rehén durante una milésima de segundo. Eso fue todo lo que ella necesitó. Silas Rohr observaba, con expresión indescifrable, mientras sus dos guardaespaldas, que acababan de empezar a moverse, se detenían siguiendo su silenciosa señal con la mano. Les indicó que retrocedieran. Estaba observándola. Noah cruzó el espacio. No corrió. Se deslizó. Se movió hacia el punto ciego del pistolero mientras éste intentaba volver a atrapar al rehén. No le dio un puñetazo. No le dio una patada. Su mano izquierda le agarró el codo. Su mano derecha presionó la parte posterior de su hombro. Era una maniobra de seguridad de casino diseñada para ser limpia, para minimizar las demandas, para ser brutalmente eficaz sin ser abiertamente violenta. Aplicó presión, una llave articular. El hombro del hombre giró de una forma que nunca debería haberlo hecho. Sus dedos se abrieron instintivamente. El arma cayó sobre la alfombra. Noah la pateó, deslizándola bajo la barra. Utilizó su propio impulso para girarlo, estrellándolo de cara contra la pared y manteniéndolo allí. Su rodilla presionó su columna vertebral. Silencio. Los únicos sonidos eran la lluvia, los sollozos del rehén y el goteo del whisky derramado. Noah retrocedió, levantando ligeramente las manos, tratando de volver a meterse en el papel de camarera, pero ya era demasiado tarde. No se llamó a la policía. En cuestión de minutos, llegaron unos hombres vestidos con trajes oscuros que claramente no eran policías. Se movían con una eficiencia silenciosa y profesional. Era el equipo de preservación de la escena del crimen de Silas Rohr. Rohr tenía un historial con la Oficina Federal de Integridad Corporativa, FCIB, y despreciaba los incidentes ruidosos y sin resolver. Los dos pistoleros conscientes fueron puestos en pie. El que tenía la mano rota estaba pálido. Los sacaron por una puerta lateral. Silas Rohr salió de su habitación destrozada, quitándose un fragmento de cristal del hombro de su caro traje. Sus hombres se ocupaban del desastre. Él solo se centraba en Noah. Reconoció la economía de sus movimientos, el equilibrio, la absoluta ausencia de pánico. Eso no era defensa civil, era entrenamiento. Su mirada la clavó en el suelo y evaluó un peso pesado que parecía más peligroso que el pistolero. Noah solo quería marcharse, correr, desaparecer de nuevo en la vida anónima que se había construido. Dio un paso hacia la salida, pero sus ojos se desviaron hacia arriba. Una vieja costumbre en lo alto del techo abovedado, oculta en un adorno decorativo de hierro, era una cámara domo. Una pequeña luz indicadora roja, que no debería haber estado encendida, parpadeó una vez. Alguien más, en algún lugar lejano, estaba observando. Silas Rohr no preguntó. Señaló con la barbilla una puerta estrecha detrás de la barra, una puerta que Noah siempre había supuesto que era un armario, un trastero. Sus hombres, los silenciosos que habían aparecido para limpiar los escombros, se apartaron para dejarla pasar. La puerta daba a una bodega, un espacio tan frío que el aire parecía enrarecido. Olía a roble viejo, corcho y un olor metálico seco y estéril que le recordaba a una sala de servidores. La pesada puerta aislada se cerró detrás de ella con un clic. El sonido era tan suave y definitivo como el pestillo de una jaula. Silas estaba de pie junto a una estantería de botellas oscuras, sin mirarla a ella, sino al reflejo de la sala en una cubitera de plata pulida. El silencio se prolongó, una herramienta que él sabía utilizar con maestría. Dejó que se acumulara hasta que ella pudo sentir el pulso en su propia garganta. Cuando finalmente habló, su voz era baja, desprovista del caos anterior. Noah Quinn está en el programa.
¿Dónde aprendiste a hacer eso? Noah mantuvo las manos entrelazadas sin apretar delante de ella, con una postura neutra. Aquí y allá aprendiste cosas. Cogiste una botella de Bo y la usaste para romperle la muñeca a un hombre. Provocaste un cortocircuito en un aparato para desorientar a un segundo hombre y desarmaste a un tercero con una llave de sumisión. Eso no es aprender cosas. Se giró con la mirada inexpresiva, analítica. Tercera pregunta. ¿Por qué me salvaste? Iban a disparar. Noah le dio la verdad más simple y clara. Era malo para el negocio, malo para las propinas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y desapareció. No la creyó. Un hábito de observación, añadió ella, palabras que incluso a ella le parecieron débiles. La puerta se abrió de nuevo, rompiendo el silencio opresivo. Entró una mujer, toda ángulos marcados y trajes caros. Sosteniendo una tableta, sonrió a Noah, una expresión brillante y ensayada que no llegaba a sus ojos. Silas, el comedor principal está asegurado. Se está compensando a los invitados. Esta es Noah Quinn. Luz dijo que ella era el incidente. Oh, Parar golpea a su director de operaciones, dijo ella, con una sonrisa que vaciló por un segundo antes de volver a ser aún más brillante. Bueno, gracias a Dios que estabas aquí. Eso fue increíblemente valiente o increíblemente imprudente. Ella no era ninguna de las dos cosas. Silas intervino. Ella fue deficiente. Volvió a mirar los estantes. Eran profesionales, lo que significa que esto no fue aleatorio. Miró a Parr, la puja inteligente por el contenedor. Es esta noche a las 9. Parr asintió con el rostro endurecido. Seguimos teniendo el voto mayoritario. Esto no cambia nada, lo cambia todo. Silas replicó. Alguien acaba de intentar pujar con balas. Querían sacarme de la carrera para siempre. Mientras Parr hablaba, gesticulando con su tableta, se le subió la manga. Los ojos de Noah, entrenados para captar el más mínimo detalle, se fijaron en ella. Una leve mancha de tinta violeta en la delicada piel de la parte interior de la muñeca de Parr. No era una mancha, era un sello parcialmente borrado. Noah reconoció la tinta específica no fluorescente. Era del tipo que se utiliza para los pases de acceso de un solo día de alta seguridad. Del tipo que se utiliza en el puerto de la ciudad, centro de datos, y el borde del sello aún visible se correspondía con una ventana de entrada y salida entre las 6:20 y las 8:20 p.m., justo durante el ataque. El teléfono de Noah vibró en el bolsillo de su delantal. Era un número restringido, un mensaje de texto. Lo leyó sin sacar el teléfono del bolsillo, una habilidad que había aprendido en los casinos. No confíes en la sala acristalada. Mantén la vista en la cúpula. Se le heló la sangre, la luz roja. Te mereces una compensación por esto, dijo Silas, sacando su cartera. No, respondió Noah, con más dureza de la que pretendía. Estoy bien. Silas hizo una pausa, con la mano en la chaqueta. Todo el mundo tiene un precio, señorita Quinn. Solo quiero irme a casa. Yo no soy así. La estudió durante otro largo momento y luego guardó la cartera. Está bien, pero voy a cambiar la descripción de tu trabajo. No quiero que sirvas más vino. Hizo un gesto vago hacia el restaurante. Quiero que te quedes en un rincón donde no pueda verte. No era una petición, era una afirmación. Le estaba diciendo que ahora era un punto ciego, una pieza en el tablero que no entendía y que, por lo tanto, quería contener. Lo pensaré, mintió ella. Vete, dijo él despidiéndola. Antes de salir del comedor principal, se detuvo. La cámara domo roja seguía activa. Miró la escena, el carrito volcado, la botella de Barolo destrozada, la lámpara de araña rota. Parecía una pelea caótica, afortunada. Caminó hacia el carrito con dos movimientos precisos. Inclinó ligeramente las ruedas, moviéndolo del lugar donde lo había empujado a una nueva posición, una que hacía que el tropiezo del pistolero pareciera un simple accidente. Empujó un trozo roto de la botella con el dedo del pie, deslizándolo debajo de una mesa, ocultando la trayectoria. Hizo que su precisión pareciera suerte. Estaba reescribiendo la narrativa para la persona que veía la transmisión,
rebajándose de operadora a espectadora, que tuvo un golpe de suerte. Luego salió a la lluvia del puerto, el olor a hormigón húmedo, un alivio. Se ajustó el cuello y marcó un número de memoria. Juno, soy yo. Necesito un favor. Necesito que averigües quién es el dueño de los cereales que se ven en la cámara de seguridad del Lark and Anvil, la que esté en el techo principal. Sí, la cúpula. Necesito saber dónde se transmite. De vuelta en la bodega, Silas Rohr permanecía de pie en la oscuridad. La única luz provenía de los muelles resbaladizos por la lluvia. Parr se había ido. Estaba solo. Escuchó el timbre de su teléfono y respondió. Rohr. Una voz filtrada al otro lado, oficial y fría. Silas, esta es una llamada de cortesía de la Junta de Crimen Organizado del Atlántico Medio. Estamos recibiendo rumores. El intento de esta noche no fue de ninguna de las familias. Fue de alguien ajeno. Supongo, Silas dijo que se llaman el sindicato Heliotrope. Y Silas, ellos no solo pujan por contratos, los adquieren. Ten cuidado en quién confías. La llamada terminó. Silas miró fijamente la puerta vacía donde había estado Noah Quinn. La mujer que era increíblemente valiente, increíblemente imprudente o algo completamente diferente. El loft de Noah olía a lluvia, a libros viejos y al leve y penetrante olor a ozono del tren elevado que pasaba a 2 manzanas de distancia. Cerró la puerta con doble llave y el sonido del cerrojo deslizándose en su sitio le proporcionó una pequeña y sólida sensación de confort en medio del zumbido del silencio. Colgó su uniforme húmedo, el delantal blanco, la camisa negra, y por un momento se quedó de pie en la oscuridad, dejando que sus ojos se acostumbraran, dejando que la adrenalina de la alondra y el yunque finalmente remitiera, dejando un residuo de fría claridad. Sus movimientos eran rituales. Se acercó a un baúl de madera desgastado que había a los pies de su cama y levantó la tapa. No estaba lleno de recuerdos. Era una caja de herramientas. En su interior, acurrucados en espuma cortada a medida, había unos cuantos discos duros de alta densidad, un juego de ópticas en miniatura y una única tarjeta de identificación plastificada. Cogió la tarjeta. La foto mostraba a una Noah más joven, con el pelo más largo y una expresión inexpresiva, institucional. El nombre era diferente. Lo que importaba era el título. Analista de vigilancia del casino Horizon Mirage, tercera planta. Ojo en el cielo, murmuró a la habitación vacía. Una vida que había eliminado quirúrgicamente. Un pasado que había enterrado bajo la identidad mundana de una camarera. Una vida que acababa de encontrarla de nuevo. Su teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje seguro de Juno. Entendido. La cámara Domo es hardware de terceros. No está en la red de Anvil. Está transmitiendo una única señal encriptada. Me llevó un tiempo, pero reboté la señal. El servidor está en Providence, Rhode Island, oculto tras una sociedad de cartera de un lavadero de coches abierto las 24 horas. Sean quienes sean, no son aficionados. Noah se quedó mirando el mensaje. Providence no es local. Esto era más que una simple disputa territorial. Conectó una unidad a su ordenador portátil y comenzó a construir una línea temporal, un simple esquema del evento. Se centró en el ataque, la entrada, la ejecución y el detalle que más le molestaba. Volvió a enviar un mensaje a Juno. Comprueba los registros internos de energía de Anvil de esta noche, de 8:30 p.m. a 8:30 p.m. La respuesta llegó en menos de un minuto. Extraña microinterrupción. 90 segundos. Exactamente 90 segundos. Comenzó un minuto antes de que los hombres entraran. No fue una sobrecarga, sino una caída programada. La energía de las cámaras internas y los detectores de metales se desconectó, pero no la cúpula. Noah apretó los dedos. Una maniobra a nivel administrativo, susurró. Alguien con alto acceso al sistema de automatización del edificio tuvo que programar físicamente esa caída. Era una llave digital que despejaba el camino. Se trataba de un trabajo interno. Su teléfono personal, del que Silas R.O. ahora tenía el número, se iluminó. Un único mensaje de texto de él. Uno de los 3,
el de la mano rota. Su detención era falsa. Había sido liberado de la central de registros hacía menos de una hora. Demasiado rápido. Le estaba pasando información o la estaba poniendo a prueba. Quizás ambas cosas. Estaba confirmando lo que ella ya sabía. La mano dentro del restaurante estaba conectada con una mano dentro del sistema. Noah cerró los ojos y repitió la escena en su mente. No sus propias acciones, sino las de él. Silus Roar. Cuando se disparó el primer tiro, él no se agachó, no se protegió. Su primer movimiento fue mirar hacia la puerta de la cocina para echar un vistazo al almacén. No le daba miedo la bala. Le daba miedo a quién atravesaría para llegar hasta él. Ahora lo veía claramente. Él estaba protegiendo a su personal, a los cocineros, a los lavaplatos, a los repartidores, la parte legítima de su mundo. El ataque iba dirigido al jefe, pero el daño colateral que él temía no era su negocio, sino su gente. La idea se le quedó grabada, pesada y complicada. Al día siguiente, llamó al restaurante para decir que estaba enferma. Necesitaba ver la otra mitad de su mundo, la línea del puerto. Pasó la tarde en una pasarela con vistas al puerto de la ciudad, con el viento frío, el olor a gases de diésel y el sabor salado del puerto profundo. Su empresa, Lark Holdings, gestionaba dos de las terminales marítimas más grandes. Era una operación automatizada a gran escala y era vulnerable. Observó cómo una grúa automatizada azul brillante de 50 toneladas, un caballo de batalla silencioso, fallaba de repente. Sus cierres magnéticos se desactivaron. Un contenedor de 6 metros con lo que probablemente eran piezas de automóvil se balanceó violentamente y sus amarras de seguridad se rompieron. Se estrelló contra una fila de contenedores apilados. El sonido fue un estruendo sordo y resonante. Los trabajadores del muelle corrieron gritando, pero sus voces se perdieron en el viento. No fue un accidente, fue un sabotaje. Noah sacó los prismáticos de su caja. Se centró en la torre de control y luego en dos hombres con chalecos naranjas brillantes que discutían cerca de la grúa dañada. Estaban demasiado lejos para oírlos, pero no lo necesitaba. Observó sus bocas, el lenguaje silencioso y practicado de las salas de casino. Nivel -2. Noah guardó los prismáticos. El nivel -2 era el centro de datos del puerto de la ciudad, el centro neurálgico de todo el puerto, el lugar donde se procesaba la licitación de contenedores inteligentes, el lugar donde se requería un sello de tinta violeta púrpura para entrar, el lugar al que solo se podía acceder con un pase temporal de alto nivel de la Oficina Federal de Integridad Corporativa. Un pase que Parox podía pedir prestado fácilmente a uno de sus muchos contactos oficiales. Las piezas no solo encajaban, sino que se fusionaban. Parr, la simpática directora de operaciones, era quien le proporcionaba el acceso. Regresó a su loft al atardecer, cuando la ciudad se tiñó de un frío azul eléctrico. Su teléfono de texto anónimo vibró, el mismo número restringido que antes. Quedamos a las 12:07 m en la estación de tren ligero Sandpiper. Solos. Era una trampa. Era la única manera de seguir adelante. A la 1:58 am, estaba en la estación Sandpiper. Era elevada, expuesta, una isla de hormigón en el cielo, desolada y azotada por el viento. No esperó en el andén. Estaba en las sombras de la escalera, observando los reflejos en la oscura máquina expendedora de billetes. Oyó un solo paso en el camino de grava antes de que él hablara. Le había dicho que fuera sola. Noah no se inmutó. Silas Roar salió de debajo del andén. Su silueta se distinguía claramente bajo la opresiva luz amarilla de sodio de la estación. No vestía un traje elegante, sino ropa funcional oscura. Estaba solo. «Tú también», dijo Noah, bajando las escaleras para encontrarse con él, con las manos en los bolsillos. Él miró hacia el andén vacío y resonante. «Este es un mal lugar para una reunión. Sé que vas a seguir adelante. Es la única pista». La observó, con el viento azotándole el pelo. Su mirada era intensa, evaluando no solo a ella, sino toda la situación, calculando las probabilidades.
La persona con la que te vas a reunir no es la que envió el mensaje. Eso también lo sé. Él asintió con la cabeza, un pequeño y seco gesto de reconocimiento. Dio un paso atrás, fundiéndose en las sombras más profundas junto a un pilón de hormigón, su presencia ya desvaneciéndose. Su voz era baja, lo justo para que ella la oyera. Si vas, ve como un fantasma. Era la primera vez que utilizaba el tú íntimo. Era la primera vez que le hablaba, no como jefe ni como sospechoso, sino como algo más, como cómplice. La estación de tren ligero Sandpiper era una cinta esquelética de hormigón y acero, suspendida sobre la ciudad oscura y dormida. A las 2:07 de la madrugada estaba completamente desierta. El viento era el único pasajero, trayendo el olor acre del puerto y el débil aroma del ozono frío de las vías. Noah no estaba en el andén. Ella estaba escondida en las profundas sombras de la escalera, con la mirada fija en un pequeño espejo convexo que había colocado en el rellano. Le proporcionaba una visión distorsionada de 180 grados de toda la pasarela vacía que había encima. Esperó. Silus Roar era una sombra más densa a 30 metros de distancia, inmóvil, mezclándose perfectamente con los pilares de hormigón. Era un fantasma, tal y como él le había pedido que fuera. Los pasos llegaron a las 210, frenéticos y rítmicos. Un hombre delgado con una chaqueta de seguridad de Citiort tropezó en el andén, con la respiración entrecortada. Giró en un círculo cerrado, con los ojos muy abiertos y un pánico animal. «Hola, estoy aquí. Estoy aquí». Noah emergió, subiendo silenciosamente los escalones. «Llegas tarde». El hombre Coulter Vale retrocedió físicamente, llevándose la mano al pecho. «Me perdí». Pensó que su mirada se desviaba hacia ella, hacia la oscuridad donde se encontraba Silas, y su pánico se amplificó. «No estás solo». El mensaje decía, dijo él. «Dijeron que dijeron muchas cosas». Noah dijo con voz baja y tranquila, tratando de tranquilizarlo. «Eres Coulter Vale, de Cityport Infrastructure». «Me contrataron», susurró Coulter, con las palabras saliéndole a borbotones. «Heliotrope. Me contrataron para una auditoría. Pensé que era una prueba de seguridad estándar, pero no querían las correcciones. Querían los fallos. Querían las claves de administrador del nivel -2. «Y se las diste», afirmó Noah. «No, quiero decir sí, pero yo...» Retuve la cadena de autorización final. Me asusté. Ahora temblaba violentamente, con la mirada fija en los tejados. Las personas que les ayudaron simplemente desaparecen. Desaparecen del sistema. Se les revoca el acceso. Sus apartamentos están vacíos. Simplemente dejan de existir. No quiero desaparecer. Quiero redimirme. Rebuscó en su bolsillo y sacó una delgada llave de datos plateada. La deslizó por el cemento hacia ella. «Esta es la verdadera. La llave que da acceso a la sala del servidor maestro. A cambio, tienes que sacarme del estado. Tengo una hermana en Ohio, Silus Roar. Él puede hacerlo, ¿verdad?» «Puede». La voz de Silus retumbó desde las sombras justo cuando Coulter se relajaba visiblemente. Una hilera de duras luces amarillas de sodio sobre la plataforma zumbó y parpadeó una vez, sumiéndolos en medio segundo de oscuridad. Noah no esperó al sonido. Oyó cómo se movía el aire. Un susurro agudo y desgarrador, un sutil cambio en el gemido constante del viento. Era el sonido que precedía en milésimas de segundo al estallido balístico. «¡Al suelo!», gritó. Agarró la parte delantera de la chaqueta de Coulter y tiró de él, derribándolo y tirándolo sobre el frío hormigón. Con el mismo movimiento, se lanzó hacia la escasa cobertura que ofrecía la taquilla. Un trozo de hormigón salió disparado del pilar situado detrás de donde había estado la cabeza de Coulter, llenando el aire de polvo. «¡Dios mío! ¡Dios mío!», gritó Coulter, acurrucándose en posición fetal. Silas ya estaba pegado a la columna de soporte más ancha, con su propia arma en la mano. No disparó, estaba escaneando, localizando. «Azotea», dijo entre dientes. «Almacén a 400 yardas». Lo sabían. Coulter sollozó,
Sabían que yo venía. Sabían que alguien venía. Noah lo corrigió con la mente fría y clara. El disparo fue profesional. El tirador había tenido en cuenta el viento. Ella miró a su alrededor con los ojos fijos. El tirador estaba en lo alto. Ellos estaban abajo, pero allí, en un poste a 30 pies de distancia, había una cámara de tránsito del puerto de la ciudad. Su luz roja parpadeaba. Probablemente, el francotirador la estaba utilizando para localizarlos. «Manténlo agachado», ordenó Noah a Silas. Metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de 25 centavos. «¿Qué haces?», siseó Silas, con la mirada aún fija en la línea del tejado, atrayendo a sus perseguidores. No se la lanzó al francotirador, se la lanzó a la cámara. Con un rápido y experto movimiento de muñeca, hizo girar la moneda. Brilló bajo la luz amarilla. Una repentina y brillante anomalía. Golpeó la carcasa de plástico de la cámara con un fuerte y agudo tintineo. Era una clásica maniobra de distracción. Un señuelo de su antigua vida. El francotirador, concentrado en la mira telescópica, se distraería violentamente con el sonido. Se sobresaltaría. Miraría la cámara preguntándose si alguien más lo estaba observando. A 400 yardas de distancia, el francotirador hizo exactamente eso. Se movió, alejándose de la mira telescópica. Su silueta rompió la línea limpia del tejado. Silas no lo pasó por alto. No apuntó a la cabeza. No apuntó al pecho. Su arma, silenciada, ladró una vez, con un sonido similar al de un libro pesado al caer. Fue un disparo preciso y calculado, dirigido a la parte baja. Un grito atravesó la noche, agudo y penetrante, seguido del ruido de un rifle en el tejado del almacén. La silueta desapareció. Silas no mató, capturó. Prefería tener ventaja. Dos de sus hombres, que salieron de un coche invisible, ya se dirigían hacia el almacén. Regresaron en menos de 5 minutos, llevando a medias a una mujer vestida con ropa táctica negra. Ella se agarraba el muslo, con el rostro pálido y sudoroso, enmascarado por la furia. La llevaron hasta la base del pilar y la dejaron caer al suelo. «Sable», dijo Silas al reconocerla, «has aceptado un contrato para matarme». La mujer, Sable, levantó la vista y soltó una risa ahogada y dolorida. «Te estás volviendo blando, Roar. Solo me has herido. ¿Quién te ha contratado, Helotrope?» «Helotrope es un fantasma», espetó. «Yo solo recibo órdenes. Servidor seguro e imposible de rastrear». «Revisad su equipo», ordenó Silas. Uno de sus hombres sacó una pequeña tableta endurecida de su chaleco. «Está bloqueada, jefe». «No importa», se burló Sable, haciendo un gesto de dolor al mover la pierna. «Solo es un contrato. Solo sé el código de autorización, las 2 letras firmadas en la transferencia bancaria». Noah, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «¿Qué letras?». Sable sonrió, con una expresión dolorosa y sangrienta. «P, K. Solo P y K. Ahora, ¿voy a tener un médico o vas a dejar que me desangre en esta encantadora plataforma?» El aire se volvió pesado. «PK. Pilar Knox». La mirada de Noah se posó en Silas. Su rostro era de granito, indescifrable. Pero sus ojos eran fríos. El nombre flotaba entre ellos, sin pronunciarse. Las implicaciones eran enormes. Su segunda al mando, su directora de operaciones. «Arréglenla», dijo Silas a sus hombres, con voz monótona. «Llévenla a un lugar tranquilo y lleven a Coulterville a Ohio. Utilicen las carreteras secundarias». Sus hombres y Coulter desaparecieron. La estación volvió a quedar en silencio, salvo por el viento y la mancha oscura que se extendía cerca del equipo desechado de Sable. Noah se puso de pie, con la llave de datos plateada fría en la palma de la mano. Tenía lo que necesitaban. Se dio la vuelta para irse. «Noah». Su voz la detuvo. Estaba más cerca de lo que pensaba. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, en marcado contraste con el aire nocturno. Extendió la mano lentamente, con la mirada fija en la de ella, y sus dedos, cálidos y callosos, le rozaron la parte interior de la muñeca, justo donde le latía con fuerza el pulso. No fue un agarre, no fue una restricción, fue un roce,
Una sacudida, aguda y eléctrica, le recorrió la muñeca hasta el hombro, instalándose en lo profundo de su pecho, y se le cortó la respiración. Él abrió ligeramente los ojos. También lo había sentido. En ese segundo vibrante, la estación, el francotirador, la traición de Polar Knox, todo se disolvió. Solo existía la repentina e innegable gravedad que los atraía el uno hacia el otro. Una conmoción silenciosa compartida. Entonces, tan rápido como había comenzado, todo terminó. Silas retiró la mano y la cerró en un puño a su lado. Ambos apartaron la mirada, rompiendo el contacto, y la fría realidad de la noche volvió a invadirles. El almacén Trident no era un almacén. Era un búnker de hormigón enterrado bajo una empresa naviera en desuso. Un lugar que Silas Rohr mantenía fuera de todos los mapas. El único sonido era el estruendo ensordecedor de la lluvia sobre el techo de hojalata muy por encima de ellos. Un tamborileo constante que los aislaba del mundo. El aire olía a hormigón húmedo, aceite de máquina viejo y un ligero olor a sangre. Silas estaba sentado en una mesa de acero, sin chaqueta. La bala del francotirador solo le había rozado, dejándole una abrasión de 10 centímetros en el antebrazo, donde lo había apoyado contra el pilar de hormigón. Sangraba lentamente. Noah trabajaba bajo la dura luz de una sola bombilla de la habitación, con movimientos económicos. Había sacado un botiquín de un armario, con las manos perfectamente firmes, mientras abría las toallitas antisépticas, con una concentración absoluta. Pero cuando destapó el frasco y vertió el líquido transparente sobre una gasa, sus dedos la traicionaron. Un ligero temblor, apenas perceptible. Silas, que no se le escapaba nada. Cuidado con el temblor, casi te alcanza, dijo. Su voz era un murmullo bajo la lluvia. Estaba a 400 yardas. Calculó mal el viento, dijo Noah con voz clínica. Presionó la gasa contra el corte. Él siseó, inspiró bruscamente, pero no se movió. Esto va a escocer. No es la primera vez. Ella comenzó a vendar la herida con una venda limpia, con un toque ligero pero firme. La misma precisión que había utilizado para desarmar al pistolero en el restaurante. Me hice una promesa a mí mismo, dijo Silas, no a ella, sino a la habitación vacía. Después de mi padre, prometí que no dejaría que nadie se acercara. No dejaría que nadie en mi vida real, estuviera en la línea de fuego. La miró con una mirada intensa, inmovilizándola en el sitio. «Me estás haciendo romper esa promesa, Noah Quinn». Terminó de vendarlo, con los dedos posados durante medio segundo sobre su piel. «Yo no estoy en tu vida, soy una complicación». Intentó retroceder para restablecer la distancia. Necesitaba el frío estéril de la sala de vigilancia del casino, pero sus ojos la retenían. No eran los ojos de un jefe de la mafia. Eran los ojos de un hombre que había estado solo durante mucho tiempo y que acababa de ver algo que no podía clasificar. Todas sus defensas, su entrenamiento, su distanciamiento, su anonimato cuidadosamente construido, se desmoronaron bajo esa mirada. El espacio entre ellos, que había sido un vacío profesional, ahora estaba cargado. El aire estaba denso con cosas no dichas. Él no se movió. No tenía por qué hacerlo. Fue ella quien se inclinó solo unos milímetros. Él interpretó la señal. Lentamente levantó su mano ilesa, no para agarrarla, sino para posarla sobre su omóplato. Su pulgar rozó la costura de su camisa. Era una pregunta formulada en el lenguaje táctil más básico. Ella podía sentir el calor de su palma a través de la fina tela, una presencia firme y sólida. Su propia mano, la que acababa de vendarle, se levantó. Dudó, y luego posó los dedos ligeramente sobre la dura línea de su mandíbula. Su piel estaba áspera por la barba incipiente. Sintió cómo los músculos que había debajo se tensaban al tocarla. Permanecieron así durante un largo y silencioso momento. La lluvia golpeaba el techo. Su aliento se condensaba en el aire frío. Fue que una pausa, una última comprobación. Ella lo miró a los ojos y él la miró a ella. Un asentimiento silencioso compartido. Él se acercó a ella. El primer beso no fue una colisión. Fue un descubrimiento. No fue apresurado ni desesperado.
Fue lento, tentativo y profundamente intencionado. Era solo la presión cálida y firme de sus labios contra los de ella, un marcado contraste con el aire frío y el olor a lluvia. Su espalda encontró la áspera puerta de madera de la casa segura, la vieja madera presionando contra su camisa. Su mano se movió de su hombro, sus dedos enredándose en su pelo corto, inclinando su cabeza. Rompió el beso, retrocediendo lo suficiente para hablar, con la frente apoyada contra la de ella. Su voz era áspera. «Si no quieres esto, yo estoy aquí», susurró ella, y era lo más sincero que había dicho en años. Esta vez fue ella quien acortó la distancia. El segundo beso fue más profundo, una liberación de la tensión que se había ido acumulando desde la primera botella rota en el Lark and Anvil. Su otro brazo la rodeó, atrayéndola hacia él, y su chaqueta se deslizó por sus hombros, arrastrándose por el suelo de hormigón. Ella entrelazó los dedos detrás de su cuello, amoldando su cuerpo al de él. Todo era sensación, la fuerza de sus brazos, el movimiento lento y deliberado de su boca, la sólida pared a su espalda. No había pensamientos sobre el pasado o el futuro, solo el presente absoluto e innegable. El rugido de la lluvia sobre el techo era el único sonido, un pulso tamborileante que coincidía con el latido de su propio corazón, una cobertura perfecta para la intimidad del momento. Se sentía segura, se sentía voluntaria, se sentía real. Un largo y triste silbido de tren atravesó la tormenta. El sonido, un eco lejano del mundo de arriba. El sonido rompió el hechizo. Se separaron lentamente, a regañadientes. Ninguno de los dos apartó la mirada. Noah apoyó la frente contra la de él, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. «No dejes que esto te ciegue, Silus», murmuró, con palabras cargadas del peso de su pasado. «Los sentimientos se interponen en el análisis». Él soltó una risa baja y triste, con una sonrisa en los labios, pero no en los ojos. «A veces», dijo, mientras le apartaba un mechón de pelo de la sien con el pulgar, «es lo único que te ayuda a ver a la persona adecuada». Permanecieron en silencio, con la lluvia como única testigo. «Una regla», dijo Noah de repente, apartándose lo justo para ver su rostro. «Si vamos a hacer esto, una regla». «¿Cuál?» «Honestidad total, dura y severa, sin secretos de vida o muerte. No trabajo bien cuando me controlan». La miró con expresión seria. «Par. Ella es PK, lleva conmigo 10 años. Es como de la familia, y creo que esta noche ha intentado matarme. Esa es mi verdad. ¿Es lo suficientemente dura para mí?» «Es un comienzo», dijo Noah, como si el pensamiento lo hubiera invocado. Su teléfono personal, el que tenía la clave de datos encriptada de Coulter, vibró en su bolsillo. Lo sacó. Una única notificación a nivel del sistema. «Alerta. Un comando desconocido está intentando acceder al archivo». Alguien ya estaba dentro. A la noche siguiente, 3 sombras se separaron de los muelles de carga y se dirigieron hacia la entrada de servicio del puerto de la ciudad. Silas, Noah y Coulter Vale. El aire era frío y sabía a sal y gasóleo. «La escalera principal está fuera de servicio», susurró Coulter con voz temblorosa, aferrándose a su pequeña libreta. «Todo es biométrico». «No vamos a usar las escaleras», dijo Noah. Los condujo a un pozo de mantenimiento inclinado, cuya cerradura abrió con 2 pequeños pasadores de acero en menos de 10 segundos. El pozo olía a óxido, humedad y un ligero e inconfundible olor a ozono. El nivel -2 no era un piso, era una tumba de hormigón, un cerebro refrigerado que zumbaba. Avanzaron por un oscuro pasillo de mantenimiento, con el eco de sus pasos resonando. El primer punto de control era una puerta de acero con un escáner de tarjetas rojo brillante. «Mi tarjeta está marcada», dijo Coulter con voz aguda y chillona. «En cuanto la use, lo sabrán». «Dámela», dijo Noah. Él le entregó la tarjeta de plástico. Noah la sostuvo en su mano izquierda junto con una tarjeta en blanco casi idéntica de su propio kit. Se acercó al escáner con el cuerpo alejado de la cámara de seguridad situada a 20 metros al final del pasillo. Con un movimiento fluido,
levantó la mano derecha para estabilizar la izquierda. Era un clásico pase de mago. Los dedos de su mano derecha ocultaron el intercambio, ocultando la tarjeta de Coulter, mientras su mano izquierda deslizaba la tarjeta clonada en blanco por el lector. El escáner pitó y parpadeó en verde. Repitió esto 2 veces más, una violación limpia y silenciosa. Entraron en la sala de servidores. El sonido los golpeó. Primero, un zumbido masivo similar al de un cable procedente de un centenar de racks de servidores. Un chirrido eléctrico agudo que les ponía los dientes de punta. El aire era gélido, la única luz, una galaxia de LED verdes hipnóticos y parpadeantes. Coulter, pálido y sudando por el frío, se dirigió a la terminal principal. Sus manos, resbaladizas por el miedo, tecleaban torpemente. La cadena de teclas, balbuceó. Son 256 caracteres. Entonces empieza a escribir. Silas gruñó, sus ojos escaneando la sala, su mano sin abandonar el interior de su chaqueta. Coulter tecleó, sus dedos se movían frenéticos, aterrorizados, borrosos. Una contraseña que había memorizado claramente en medio del pánico. La pantalla parpadeó, acceso concedido. Estoy dentro, susurró. Levántate. Noah ocupó el asiento. Sus dedos se movían con un tipo de energía diferente. Tranquila, económica, precisa. Estoy accediendo a la red de cámaras en directo. Sus ojos recorrieron los monitores que había activado. Ahí, el restaurante, la cámara domo sigue activa. ¿Están vigilando el restaurante?, preguntó Silas. No, dijo Noah, entrecerrando los ojos. Lo están haciendo. Están desviando la señal. Se está transmitiendo a una IP externa, un servidor fantasma. Abrió una nueva ventana. Ahora, encontramos a la persona de dentro. Ella no hackeó. Ella puso un cebo. Creó un pequeño archivo corrupto. Estaba disfrazado como una imagen, un documento escaneado, un contrato falso entre Silas Rohr y Raleigh Freight, su principal competidor legítimo. Lo etiquetó como Raleigh Final Terms, Confidential JPG, y lo colocó en la unidad compartida del nivel ejecutivo de Lark Holdings, un honeypot digital. ¿Qué es eso?, preguntó Silas. Un cebo. La filtración dentro de tu empresa supervisará todo el tráfico de archivos importantes en busca de señales de que estás comprometido. No podrán resistirse a ver si estás haciendo un trato con tu mayor rival. Se recostó con las manos en el regazo, observando el registro de acceso. Los racks del servidor zumbaban. Esperamos. No tenemos, comenzó Silas. Está hecho, dijo Noah, con voz monótona. Una nueva línea de código apareció en su pantalla. Acceso 10.1522. Gotham, susurró. Sus dedos volaron, trazando la dirección del protocolo interno. Es una IP interna. Lark Holdings, piso 30, suite ejecutiva, oficina de la esquina. Silas dijo que el nombre era Easy. La confirmación era absoluta. La máquina de Parr no. Tenemos lo que necesitamos. Vamos, ordenó Silas. Coulter borró los registros. Noah borró su rastro digital. Estaban a mitad de camino de la escalera de mantenimiento cuando el mundo estalló en ruido. Un sordo y agudo silbido. Las alarmas, luces rojas brillantes, comenzaron a parpadear, pintando las paredes de hormigón de sangre. ¿Cómo?, chilló Coulter. Estábamos limpios. Se activó de forma remota, gritó Noah por encima del ruido. No sabían que íbamos a entrar. Sabían que estábamos dentro. Estaban esperando a que accediéramos al archivo. Unos pasos pesados retumbaron en el rellano por encima de ellos. El haz de luz de una potente linterna atravesó la oscuridad. Congelación de seguridad. Silas reaccionó al instante. Vio un hueco poco profundo en la pared. Un hueco para una unidad de extinción de incendios. Agarró a Noah por el brazo y la empujó hacia adentro, apretando su cuerpo contra el de ella para protegerla. Coulter se metió detrás de ellos, lloriqueando. El espacio era increíblemente pequeño. Noah estaba aplastada entre el frío hormigón y el calor sólido e inflexible de Silas. Sus manos estaban apoyadas contra su pecho, y el corazón de él latía frenéticamente contra sus palmas.
Él tenía un brazo apoyado junto a su cabeza y el otro alrededor de su cintura, con la mano sobre su boca para amortiguar su respiración. Dos guardias de seguridad pasaron corriendo, con sus pesadas botas golpeando los escalones metálicos, y sus linternas y gritos llenando la escalera. No vieron las sombras ocultas en la oscuridad, en el rojo pulsante de la alarma. Todos los sentidos de Noah estaban en llamas. Podía sentir los duros músculos de su pecho, la fuerza bruta y aterrada de su agarre. Podía olerlo, no era colonia, sino el aroma de la lana, el jabón y el fuerte olor metálico de su propia adrenalina. Tenía la cabeza gacha, pegada a la de ella. Sentía su aliento caliente y rápido contra su cabello. Y en ese momento, lo único que Silas podía registrar era ella. La absoluta quietud de su cuerpo, sereno incluso en medio del pánico. La sensación de su pequeño y sólido cuerpo contra el suyo y el aroma de su cabello. Un olor limpio y penetrante a menta. Atravesaba el polvo del hormigón y el miedo. El mundo se disolvió en ese único y sofocante punto de contacto. Los pasos se desvanecieron. Silas esperó 1, 2, 3 latidos. La soltó. La pérdida de contacto fue un shock físico. «Id», ordenó. Salieron corriendo por la trampilla de mantenimiento a la fría y limpia noche, con las alarmas del puerto de la ciudad sonando detrás de ellos. «Estamos a salvo», dijo Silas, respirando con dificultad, volviéndose hacia su pequeño equipo. Pero el equipo había desaparecido. Kidder Silas se giró. Noah ya estaba mirando hacia abajo. En el pavimento húmedo, justo al lado de la trampilla, yacía un pequeño cuaderno encuadernado en cuero negro. «Se ha ido», dijo ella. Lo recogió. Coulter había desaparecido en los segundos que tardó en abrir la trampilla. Sabía que no lo conseguiría. Era un punto de entrega secreto. Ella abrió la contraportada. Metida en una funda de cuero, había una pequeña tarjeta micro SD. De vuelta en el almacén de Trident, la conectó a un lector, un archivo, un video. La calidad era mala, temblorosa, filmada desde la distancia, sin audio. La ubicación era la capilla abandonada de Saint Indigo. La fecha era de hacía una semana. Vio a Parrox, con el rostro pálido y tenso, de pie junto al altar en ruinas. Un hombre con un sencillo traje gris estaba de espaldas a la cámara. Parr gesticulaba violentamente, llorando. El hombre de gris dijo algo. Le entregó un pequeño objeto oscuro, una llave de datos. Parr lo tomó, con la mano temblorosa. El vídeo terminó. Silas miró fijamente la imagen congelada de su directora de operaciones, su colaboradora más fiel, recibiendo un paquete de un fantasma. «Está comprometida», dijo, con voz grave y peligrosa. «Voy a su oficina. Voy a acabar con esto». Se dirigió hacia la puerta. «Alto». Se dio la vuelta. Noah estaba de pie junto al ordenador portátil, con una expresión tan fría y analítica como la sala de servidores. «Todavía te falta la pieza más importante», dijo. «Tienes el cómo, tienes el qué, pero aún no tienes el por qué. Hemos visto ese video». No era una traidora. Era una mujer desesperada y aterrorizada. Si entras ahora, lo único que harás será activar la siguiente trampa. La planta 30 de Lark Holdings era un mundo de cristal presurizado y silencioso, el imperio legítimo de Silas Rohr. Noah estaba allí como su nueva consultora de gestión de riesgos. Un título tan vago que despertaba sospechas. Polar Knox estaba de pie al frente de una enorme mesa de conferencias de ónix negro. Su voz era la imagen de la competencia tranquila y presentaba una impecable proyección logística trimestral. Noah no estaba escuchando, estaba observando, no a Parr, sino al tenue reflejo de Parr en la ventana que iba del suelo al techo y daba al puerto. Parr era una fortaleza. Su sonrisa era precisa, sus gestos económicos, su contacto visual perfectamente distribuido entre todos los miembros del equipo ejecutivo, pero nunca miraba a Silas, y nunca miraba su propio reflejo. Y finalmente, Silas dijo, con voz monótona, leyendo la agenda, la revisión semestral de nuestro seguro de personal y las reclamaciones por discapacidad. Pilar,
Era un tema estándar y aburrido, pero en el cristal. Noah vio el cambio. No era un sobresalto, era una imposición de quietud. La sonrisa de Parr permaneció, pero en la esquina de su ojo izquierdo apareció una nueva y fina red de arrugas, un ligero tensamiento de los músculos mientras luchaba contra una enorme presión interna. Su frecuencia de parpadeo, que había sido constante, se detuvo durante 1, 2, 3 segundos. El detonante, el seguro. 10 minutos más tarde, estaban en la oficina privada de Silas. La puerta estaba cerrada con llave, el aislamiento acústico activado, reduciendo el mundo a un silencio pesado y costoso. «Es el seguro», dijo Noah, de pie junto a la ventana. «Esa es la clave». Silas no respondió. Se acercó a una barra, sirvió 2 vasos de agua y le entregó uno a ella. Estaba mirando los muelles, la misma vista que desde la sala de conferencias, pero su mirada se fijó en una grúa de carga específica junto al muelle 4. «El año pasado», dijo con voz tranquila, despojada de su autoridad, «un subcontratista estaba tomando atajos. Procedimiento estándar, aparejos de mala calidad, una grúa para contenedores. No era uno de mis hombres, pero estaba en mi muelle». Hizo una pausa. El recuerdo era claramente un peso pesado. Parr. Estaba comprometida con un hombre llamado David. Era el capataz del muelle. Estaba justo debajo. La historia se instaló en el aire, fría y pesada. Ella fue quien lo encontró. Silas continuó, con la voz ahora grave y ronca. La empresa impugnó la reclamación. La aseguradora denegó el pago, alegando una infracción de los procedimientos de seguridad. Encontraron un tecnicismo en un formulario y lo declararon negligente. Lo borraron con una firma. Noah finalmente lo entendió. Miró al hombre que dominaba las sombras de la ciudad. Ahora solo era un hombre que miraba a un fantasma. «Ella no es una traidora, Silas», dijo Noah, suavizando la voz. «Es una doliente. No va tras tu dinero. Quiere vengarse del sistema. El que dejó morir a un hombre y luego lo tachó de negligente para ahorrarse unos cuantos miles. Así que lo está quemando todo», razonó él, apretando la mandíbula. «Y empezando por mí. No, la están utilizando. Heliotrope no compró su lealtad. Han convertido su dolor en un arma. Le prometieron justicia, y a cambio se convirtió en el taladro que utilizaron para entrar en tus muros y en el puerto de la ciudad». Su teléfono anónimo, el que guardaba en el bolsillo, vibró. Un mensaje de texto del mismo número restringido. «¿Quieres salvarlo? Detén la firma del Ledger Hall esta noche, a las 7 p.m». Noah levantó la vista del teléfono, con la sangre helada. «Es esta noche, el contrato del puerto de la ciudad. Están haciendo su jugada». Miró a Silas. «Tienes que cancelarlo. No puedes firmarlo». No, la orden era absoluta. «Silas, eso es una trampa. Han saboteado las grúas. Han comprometido el centro de datos. Tu firma es la pieza final. Estarás validando un sistema corrupto, dando a Heliotrope la cobertura legal que necesitan para hacerse con todo el puerto». «Y si no firmo», replicó con ira creciente, el jefe regresando, «si no me presento al mayor contrato municipal de la década, Cityport rescindirá mi contrato de arrendamiento. Anularán mis licencias. Lark Holdings, la parte legítima. Noah desaparecerá. 2,000 personas, 2,000 puestos de trabajo, personas con familias, personas que trabajan en esos muelles. Desaparecerán. No los sacrificaré para salvar mi propio pellejo. Así que los sacrificarás a Heliotrope». Ella le respondió entrando en su espacio. «¿Cuántos Davids más habrá cuando controlen los datos? Cuando puedan desactivar los protocolos de seguridad desde un servidor en Providence, esos 2,000 puestos de trabajo no importarán si están muertos». Estaba atrapado. Ella lo vio. Atrapado por su propio éxito legítimo, por su responsabilidad. Caminaba de un lado a otro, como un león en una jaula que él mismo había construido. Ella se interpuso delante de él, deteniéndolo. Su voz no era alta, pero era afilada como un fragmento de cristal. «Si tu firma es el precio por su sangre, Silas, romperé tu pluma.
Él se quedó paralizado y la miró con la absoluta y fría certeza de sus ojos. La ira de su mirada se desvaneció, sustituida por el enfoque analítico y calculador que ella había visto en la estación Sandpiper. Miró la pesada pluma de oro que había sobre su escritorio. Entonces no rompamos la pluma, dijo, con una nueva energía peligrosa en su voz. Cambiamos la tinta. Se acercó a su escritorio. No cancelamos, seguimos adelante. Pero firmamos un contrato diferente. Noah ya se estaba moviendo, sentado en su terminal. Heliotrope es un sindicato de datos, así que cortamos sus datos. Sus dedos volaban sobre el teclado. Su antigua vida, el ojo en el cielo tomando el control. Teníamos un apéndice, una cláusula de última hora. Ella escribió una rápida explicación. Ganamos una cláusula antimonopolio de datos. Obliga a que todos los datos logísticos sean reflejados y auditados por un tercero independiente no afiliado en tiempo real. 2. Un escritor de transparencia. Obliga a todos los socios a declarar cualquier acceso al servidor por canales secundarios. Si se encuentra una anomalía, el socio se enfrenta a sanciones económicas inmediatas y catastróficas. Hace imposible el secretismo. Heliotrope nunca firmará eso, dijo Silas, leyendo por encima de su hombro. Exacto, dijo Noah, pulsando imprimir. Ellos no lo harán, pero las autoridades portuarias de la ciudad tendrán que hacerlo públicamente. Parecerás un campeón de la transparencia. Estamos poniendo en evidencia su farol. Les estamos obligando a exponerse o a abandonar la mesa. Una hora más tarde, estaban en Ledger Hall. El aire estaba impregnado del aroma de la madera vieja y el dinero nuevo. Funcionarios municipales, abogados y socios logísticos llenaban la sala. Antes de la firma, Silas, siguiendo el protocolo, entregó la tableta con la adenda de última hora a su directora de operaciones para una revisión final. Parr no la tomó. Leyó la primera cláusula. Su sonrisa profesional permaneció intacta. Leyó la segunda. Su rostro no cambió, pero su mano, la que sostenía la tableta, comenzó a temblar, un temblor violento e incontrolable. Miró fijamente las palabras, la trampa legal que Noah había construido. Vio su venganza, su dolor, todo ello repentinamente encerrado. Levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, buscando entre la multitud. Encontró a Noah de pie en las sombras, junto a la pared del fondo. Era una mirada de puro y genuino reconocimiento. Parr lo sabía. Sabía que Noah lo sabía todo. La tableta se le resbaló de las manos y cayó con estrépito sobre la mesa pulida. Parrose no se volvió hacia Silas ni hacia el escenario, sino hacia la salida lateral. Empujó la puerta y salió corriendo. Noah no esperó a que Silas se alejara de las cámaras. En cuanto Parr salió corriendo, Noah se puso en movimiento, una sombra que se deslizaba entre la multitud aterrada y confundida del Ledger Hall. Silas estaba atrapada, una figura pública en medio de una ceremonia fallida, lo que le proporcionó la cobertura que necesitaba. Siguió a Parrell por las calles del centro, en una huida desesperada y frenética. Parrell no era una profesional. Corría con la cabeza gacha, sus movimientos eran torpes y su trayectoria predecible. Corría hacia el único lugar de penitencia que le quedaba. La capilla de Saint Índigo era el esqueleto de un edificio, una estructura gótica en ruinas en un barrio que la ciudad había olvidado. El sonido de un nuevo crujido agudo, no de madera vieja asentándose, sino de cristal fresco rompiéndose, resonó en el interior. Noah se deslizó por el hueco donde antes había una vidriera y aterrizó silenciosamente en un suelo cubierto de polvo de yeso y con el frío olor a cera de 1000 velas apagadas. Parr estaba en el altar, barriendo con el brazo su superficie. Los portavelas y una pesada cruz de latón se estrellaron contra el mármol. ¡No!, gritó, con un sonido de angustia pura y sin diluir. Sobre el altar, sujeto con piedras, había un diagrama del puerto de la ciudad, marcado en rojo con puntos de tensión, y rodeándolo como un santuario mórbido, había 4 fotografías. Una era de un hombre sonriente, de cabello oscuro y casco. David Parrell, dijo Noah, con voz tranquila, absorbiendo el sonido en el vasto y polvoriento espacio. Parun,
con el rostro destrozado por las lágrimas y el terror. Tú, tú me seguiste. Vete. Él confiaba en ti, Parr. Te confiaba todo. No quería destrozarlo. La voz de Parr era una herida abierta. Quería romper el juego, todo el sistema sucio y asqueroso que deja morir a hombres como David y luego los tacha de negligentes. Golpeó con el puño el altar, sobre la foto del hombre que amaba. Heliotrope me prometió justicia. Dijeron que destaparían el fraude al seguro. Prometieron que arruinarían a los hombres que firmaron ese papel. Lo prometieron. Su voz se quebró y luego me traicionaron. No les importa la justicia. Solo quieren el puerto. Un aplauso lento, deliberado y único resonó en la oscuridad de la nave. ¡Qué pasión, Pilar! Francamente, es agotador. Un hombre salió de las profundas sombras junto a la pila bautismal. Vestía un traje gris perfectamente entallado. Tenía el pelo peinado y el rostro anodino. Parecía un auditor, solo que sus ojos no encajaban. Eran planos, incoloros y antiguos. Era el señor Oakes. Su voz era tan seca como su traje, un susurro suave y áspero. Ella era una herramienta, ya ves, una herramienta comprometida, emocional y, en última instancia, poco fiable. No miró a Parr. Su mirada se fijó con una curiosidad casi académica en Noah. Pero tú, continuó, dando un paso más cerca, eres fascinante, Noah Quinn, o debería usar el nombre que figura en tu licencia de vigilancia de Horizon Mirage. Eras el mejor ojo de Las Vegas, decían, hasta que viste algo que no debías ver. A Noah se le heló la sangre. Conocía su pasado. Parr era un martillo, dijo Oak, despidiéndola con un gesto. Heliotrope necesita un bisturí. Necesitamos un ojo en el cielo para supervisar todo el puerto. El puesto es tuyo. Te daremos el poder con el que Parr solo soñaba. Todo lo que tienes que hacer es apartarte. La mente de Noah iba a toda velocidad. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. Su mano se movió en su bolsillo. Su pulgar deslizó por la pantalla de su teléfono, activando la grabadora de audio. Poder, dijo Noah, con voz firme. ¿Por qué pasar por todo esto? El sabotaje, el francotirador. Solo querías la licitación. Oak sonrió. Una expresión seca y tenue. La licitación es una formalidad. Necesitábamos caos. Necesitábamos que Silas Rohr, el gran jefe intocable de la línea portuaria, fuera humillado públicamente. Necesitábamos que pareciera débil, que pareciera comprometido ante la Junta de Crimen Organizado del Atlántico Medio. Se estaba acercando. Cuando la Mouse B rompa sus lazos no oficiales, cuando lo vean como un lastre, habrá un vacío. Y Heliotrope será la única entidad cualificada para asumir ese contrato incondicionalmente. Era la confesión, el motivo, la pieza final. Una oferta irresistible, dijo Noah, dando un paso atrás. No es una oferta, dijo Oakes, con una sonrisa que se desvaneció. Es la nueva realidad, señaló. Dos hombres emergieron de los bancos destrozados, figuras grandes y pesadas. Llévenlos a ambos, primero a la mujer. Parr puede esperar. Los empujaron a un vestuario oscuro y estrecho, con el aire cargado del olor a moho. Los hombres fueron eficientes, atándoles las muñecas detrás de una pesada silla de madera, espalda con espalda. Las bridas de plástico estaban tan apretadas que les dolían. Señor, Oakes estará con ustedes en breve. Un hombre gruñó y cerró la puerta, sumiéndolos en una oscuridad casi total. Parr sollozaba, con un sonido agudo y fino. Lo siento mucho. No quería, no era mi intención. Cállate, le susurró Noah con voz severa, y quédate completamente quieta. Noah giró la cabeza. Parrell, en mi pelo, en el lado izquierdo. Hay una horquilla. ¿Puedes cogerla? Parrell, confundida, buscó a tientas, y sus manos atadas golpearon la cabeza de Noah. Creo que sí. Tira de ella. Parrell lo hizo. Una sencilla horquilla de plástico negro cayó en el regazo de Noah. Noah se contorsionó. Sus dedos, entrenados en el casino, encontraron el pequeño objeto. Lo partió por la mitad. No era un arma, era una herramienta de escape.
Algo del kit de un mago callejero. Dentro del plástico había una fina astilla de cerámica negra de 1 pulgada, un cortador de hilos. No era militar, era sutil. Empezó a cerrar la brida, con la cerámica mordiendo el plástico. La puerta se abrió de golpe. Uno de los guardias se recortaba en la silueta. Oakes quiere al nuevo ahora. La brida de plástico se rompió. Noah explotó. No era una luchadora, era un punto de apoyo. Utilizó el propio impulso del hombre, lanzándose hacia adelante, clavándole el hombro en la rodilla. Una derribada de casino. Él se dobló con un grito. ¡Par! Gritó Noah, girando, la hoja de cerámica brillando mientras cortaba las bridas de las muñecas de Par. ¡Corre! Salieron corriendo del vestíbulo a un estrecho pasillo detrás del altar. Se oyó un disparo, cuyo sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El polvo y el yeso explotaron de la pared. «¡Por aquí!», gritó Parr, empujando a Noah a un oscuro rincón mientras una segunda bala chispeaba donde acababa de estar el pecho de Noah. Eran una alianza frenética y profana. Llegaron al salón principal. El segundo guardia bloqueó las enormes puertas principales, levantando su arma. Parr, en un arrebato de rabia desesperada, agarró un pesado candelabro de latón de 1 metro de altura y lo lanzó, gritando el nombre de David. El hombre se estremeció y Noah se movió, empujándolo contra la puerta y cerrándola de golpe. Se estrellaron contra la ventana lateral rota y salieron al frío patio abierto. Oakes estaba allí. Su rostro era una máscara de fría furia. «Deténganlos». Pero los faros inundaron el patio. Sonó una bocina, tan fuerte como un camión. Una enorme camioneta negra de trabajo. Un modelo pesado utilizado para el transporte. Derrapó sobre la grava, cortando a Oakes. La puerta del pasajero se abrió de golpe. «Silas, Noah, suban ahora». La caja de la camioneta estaba llena. No eran pistoleros. Eran 4 hombres con pesados abrigos de lona y botas de acero. Sus trabajadores portuarios. Salieron en tropel, armados con llaves de cruz y pesadas llaves inglesas de acero macizo. No era su equipo, era su empresa. «Pilar», dijo Silas con voz gélida. Ella se estremeció, pero se subió a la caja de la camioneta. Noah saltó al asiento del copiloto. La camioneta rugió al arrancar, con los neumáticos escupiendo grava. Los hombres de Oakes se encontraron con un muro de trabajadores leales y enfadados. Cuando salieron por la puerta, Oakes estaba en la acera, con su impecable traje gris y el rostro tenso por la rabia. Había dejado algo en el capó de su propio coche, un pequeño dispositivo negro con múltiples antenas. «¡Más cerca!», gritó Noah. Silas pisó el freno y giró bruscamente la camioneta. Noah se inclinó, con el brazo completamente estirado, y sus dedos rozaron el dispositivo. Lo enganchó y lo tiró hacia la cabina mientras Silas pisaba el acelerador. «¿Qué demonios es eso?», gritó Silas, saltándose un semáforo en rojo. Noah agarró la caja con fuerza, respirando con dificultad. «La cámara domo», dijo, con una sonrisa fría en los labios. «Es el puente, Silas. Tenemos su puente». Estaban en la autopista, con el viento rugiendo en la cabina, dirigiéndose hacia la seguridad del tridente en la parte trasera. Parr era una pequeña figura acurrucada entre 2 trabajadores portuarios silenciosos. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando un frío temblor en las manos de Noah. Tenía un pequeño rasguño en el pómulo, donde Barr la había empujado contra la alcoba, y una pequeña gota de sangre se secaba al viento. Silas la miró con el rostro sombrío. Conducía con una mano y con la otra se extendió por la cabina, y con su pulgar, calloso y áspero, encontró el corte. No lo secó, sino que lo presionó con firmeza, limpiando la sangre seca. Noah se quedó paralizada. El contacto no fue suave, sino firme. Era reconfortante. Era una sacudida de pura realidad física después del caos. Sintió el calor de su piel, su textura áspera, y se le cortó la respiración. No se apartó. Se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos durante un fugaz segundo. Él mantuvo la mano allí, con el pulgar descansando sobre su mejilla. Un contrato vinculante silencioso. Noah giró la cabeza lo justo
y rozó con los labios el interior de su muñeca. No fue un beso, era una respuesta, una promesa. Seguimos vivos. Silas apretó la mandíbula, agarró el volante y aceleró a kilómetros de distancia. El señor Oakes vio desaparecer las luces traseras. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Tienen el router, no importa, era un señuelo. Miró al otro lado del agua oscura, hacia las cálidas luces lejanas del único lugar al que sabía que acabarían yendo. La gran reapertura del Lark and Anvil es la semana que viene. Acabaremos con todo justo donde empezó. El router que Oakes había abandonado era una trampa, y Noah Quinn lo sabía. Me dejó cogerlo, dijo con voz monótona. Estaban en el búnker del Tridente, con el aire viciado por el hormigón y la tensión. No es solo un puente, es un arma cargada. Quiere que apriete el gatillo. Entonces lo tiramos al puerto, dijo Silas. No, respondió Noah, conectándolo a su portátil aislado. Lo reimprimimos. Durante los siguientes 4 días no durmió. Construyó un fantasma. Clonó la firma del router y creó un flujo de datos de alta seguridad, un honeypot diseñado para una sola persona. Esparció rumores en los foros oscuros que frecuentaba Heliotrope. Silas Rohr estaba nervioso. La reapertura de Lark and Anvil no fue una celebración. Fue una liquidación. Los rumores afirmaban que Rohr utilizaría el evento para anunciar sus verdaderos libros de contabilidad, transmitiendo una señal encriptada de sus cuentas en el extranjero para asegurar a sus socios. «Te estás pintando una diana en la espalda», dijo Silas, observando cómo volaban sus dedos. «Estamos iluminando el blanco», replicó ella. «Oakes no puede resistirse a esto. Necesita saber si realmente estás destrozado. Tendrá que mirar, tendrá que conectarse a la cámara de la cúpula. Y cuando lo haga, Juno estará esperando». Parr era una sombra en el búnker. Su culpa era una presencia tangible y pesada. Al tercer día se acercó a Noah, que estaba limpiando el nuevo juego de piezas tranquilas. Las manos de Parr temblaban mientras sostenía un único disco duro gris acero. «El vídeo de Coulter era una advertencia», susurró Parr con voz ronca. Esto es la prueba. Todo. Las transferencias bancarias que Heliotrope utilizó para sobornar a los auditores del seguro. Los registros que muestran que rechazaron la reclamación de David, sabiendo que era falsa. Es el por qué. «¿Por qué me das esto?», preguntó Noah sin cogerlo. «Por lo que está haciendo». La voz de Parr se quebró. «La reapertura. Va a anunciar el Fondo de Seguridad Portuaria. David Knox está utilizando su propio dinero para pagar las reclamaciones que la compañía de seguros denegó. Está convirtiendo mi pecado en un legado para David». Le puso el disco duro en la mano a Noah a la fuerza. «Cooperaré. Me presentaré ante el tribunal y diré cada palabra, pero tienes que prometerme algo. Manténme fuera de la cárcel. No pido absolución. Pido una oportunidad para arreglar lo que rompí». Noah cerró la mano sobre el disco duro. «Ayúdanos a detener a Oakes esta noche, Parr, y me aseguraré de que tu testimonio sea lo único que vean». La noche de la reapertura era fría, con una brisa marina cortante. El Lark and Anvil estaba transformado. La sala acristalada había desaparecido, sustituida por un patio abierto. El público no era la élite. Eran los trabajadores del muelle, el personal de cocina, los conductores y sus familias. Silas estaba haciendo una declaración. Esto era una comunidad, no una fortaleza. Juno estaba instalada en una esquina. Su equipo de DJ, un camuflaje para una potente red en malla, una red digital privada que había extendido en un radio de 3 manzanas, invisible para cualquier escáner externo. Cerca de la entrada, 2 hombres con trajes anodinos tomaban refrescos. No eran siluces, eran de Mayo CB. Estaban allí por invitación para observar. Una hora antes de que se abrieran las puertas, Noah reunió al personal. «Esta noche vamos a presentar un nuevo elemento», dijo, con una voz que se imponía por encima del murmullo de la cocina. «El humo del puerto. Es un juego. Cuando la música se detenga y oigan esta campana», tocó una pequeña campana de servicio, «tendrán 90 segundos. Sonrían. Digan a los clientes que es el espectáculo del humo frío y guíen a todo el mundo rápidamente al patio.
El equipo más seguro y rápido recibirá una bonificación. El personal se rió, pero el jefe de cocina, un hombre leal a Silas, vio la precisión en sus ojos. No era un juego, era un simulacro de evacuación de 9 segundos disfrazado de servicio. A las 9 de Sohrilom, Silas subió a la pequeña plataforma donde había estado la sala acristalada. La música se desvaneció. Bienvenidos de nuevo. Su voz era firme, amplificada lo justo. Este restaurante se construyó para ser resistente. Era seguro y falló. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud, pasando por encima de los trabajadores, los agentes de la CB de Mayo, y la encontró. Noah estaba de pie junto a la salida de servicio, con su vestido negro convirtiéndola en una sombra más. Era un resorte enrollado, su mirada fija en la de ella. Confianza, dijo, y toda la sala sintió el cambio en su voz. No es un muro, no es una bóveda, es un puente. Es lo que se construye después de que el cristal se rompa. Era una confesión, era una promesa, era para ella. Mantuvo su mirada y delante de todos asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. La trampa está tendida. Estoy en mi sitio. Noah contuvo el aliento. Ella asintió con la cabeza. Te veo. Su auricular crepitó. La voz de Juno era un susurro. Noah, tenemos una señal. Una antena de alta ganancia acaba de encenderse. En la azotea del edificio de enfrente. Está interceptando tu flujo de datos falso. Pasó un segundo y bingo. La cámara domo está en línea. La Real Oaks está transmitiendo desde ella. Está observando a Silas desde la azotea de enfrente. Tengo la identificación. Es él. Lo tenemos. Par. Noah susurró en su comunicador de muñeca. Muévete. Silas siguió hablando, con voz tranquila y firme, acaparando la atención de toda la sala. Era el cebo vivo perfecto. Noah se desvaneció de la puerta. Parr se reunió con ella en la cocina, con el rostro pálido pero decidido. Coulter Vale, que había estado escondido a plena vista en una mesa del fondo, se separó de la multitud, irradiando ansiedad. Era su guía hacia el edificio de enfrente. Está al otro lado de la calle, en el tejado, dijo Noah, con voz baja y urgente. Cree que es el cazador. Es el objetivo. No salieron por la puerta principal. Bajaron al sótano y subieron por las escaleras de servicio del edificio contiguo. El viento golpeó a Noah cuando abrió la puerta del tejado del edificio objetivo. La salpicadura de sal le heló la cara. Al otro lado del callejón, podía ver a Silas, una figura solitaria y expuesta en un escenario bañado por la luz. El reloj en su cabeza estaba haciendo una cuenta atrás. Todos los hilos, el dolor de Peril, la ambición de Oaks, la confianza de Silas, se tensaban, convergiendo en este único punto azotado por el viento. El viento en la azotea era algo físico, un empujón frío que olía al puerto profundo. Al otro lado del callejón, Silas era un único objetivo iluminado en el escenario. El señor Oaks no lo estaba mirando, estaba arrodillado, de espaldas al borde, conectando un dispositivo humeante a un gran tanque industrial de propano. Estaba simulando un accidente. Munt, no debes taparte la boca cuando hablas ante la cámara. La voz de Noah cortó el viento. Oaks se giró, con su impecable traje gris, perdiendo la compostura. No la había oído. Parr y Coulter suben los últimos escalones. Tú, siseó llevándose la mano al auricular. Te vi en la retransmisión de la cúpula cuando probabas la conexión. Noah salió de la sombra de la escalera. Estabas practicando. Recitó la secuencia que había leído en los labios horas antes. Alfa Tango 9004, ejecutar. El rostro de Oaks palideció. Golpeó su auricular. Su voz, un susurro frenético. Está aquí, en la azotea. Una voz femenina aguda crepitó en el canal abierto, lo suficientemente alta como para que Noah la oyera en el repentino silencio. Entonces termínalo, Oaks, no me importa cómo. Voy a activar el equipo de seguridad ahora mismo. Oaks se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Vivian, tenemos un problema. La mente de Noah conectó el último cable. Vivian Shrell.
la corrupta directora del puerto. No solo una socia, sino la verdadera jefa de Heliotrope. La risa de Vivian era como cristales rompiéndose. Ya he contratado a un equipo de seguridad privado. Están entrando en el vestíbulo mientras hablamos. Toda tu pequeña comunidad está a punto de ser detenida. Señor Roar se burló claramente mientras observaba a Silas en su propia transmisión. Pero cuando 4 hombres vestidos con trajes tácticos negros intentaron irrumpir en el Lark and Anvil, se encontraron con el camino bloqueado. No por hombres armados, sino por una pared silenciosa y sólida de trabajadores portuarios, chefs y conductores que se mantenían hombro con hombro. La comunidad de Silas. El plan de violencia contratada se había topado con un muro de trabajo legítimo. En la azotea, Oakes se dio cuenta de que el plan estaba fallando. Sacó una pistola compacta de su chaqueta. Un esfuerzo admirable, susurró con voz temblorosa. Pero inútil. Noah ya estaba analizando el entorno. El viento soplaba desde el oeste. Oakes entrecerró los ojos ante la intensa luz de los focos del letrero del restaurante. A su izquierda, una cubierta de acero inoxidable para un conducto de ventilación. Oakes levantó la pistola. Noah se movió y agarró la pesada tapa de acero. La inclinó, captando el brillante resplandor neón del letrero, y lo enfocó, un haz brillante y cegador directamente en los ojos de Oakes. Este se estremeció, medio segundo de ceguera blanca pura. Era todo lo que Silas necesitaba. Irrumpió desde la puerta de la escalera, no como un luchador, sino como una fuerza, una pieza coreografiada por él mismo. No apuntó a Oakes, apuntó al espacio que ocupaba. Un disparo perdido de Oakes en su lucha hizo saltar las chispas del hormigón cerca de Coulter. ¡Cuidado!, gritó Pilar, empujando a Coulter Vale detrás de una pesada unidad de aire acondicionado, su lealtad sellada en acero. En el caos, Oak buscó a tientas el detonador. Se acabó. Vivena, gritó. Voy a activar el gas. La voz de Vivian era hielo puro a través de las comunicaciones. Entonces hazlo. Pero cuando pulsó su propio comando de ejecución, Juno, que escuchaba desde su cabina de DJ, interceptó la señal. No la bloqueó, la invirtió. Abajo, en la fiesta, la enorme pantalla LED detrás de Silas, destinada a su discurso, parpadeó. No mostraba el libro de contabilidad. Mostraba la transmisión en directo desde el ordenador de la oficina de Vivian Sorrell. Mostraba su rostro contorsionado por la rabia mientras su voz retumbaba en los altavoces del restaurante. Yo pagué los sobornos. Yo pagué al francotirador. No dejaré que error la red de malla de Cuno envió el archivo final, el disco duro. Parr había proporcionado los registros de los sobornos, la prueba. Los agentes de la CB de Mayo que estaban en el bar no se movieron. Simplemente observaban y uno de ellos habló en voz baja por su muñequera. La puja se congeló. En la azotea, Oakes oyó la confesión de su compañero resonando desde la calle. Se había derrumbado en un último acto desesperado. Se abalanzó, no sobre Silas, sino sobre Noah, tirando de ella hacia atrás, con el brazo alrededor de su cuello y la pistola apuntando a su sien. Silas se quedó paralizado. Suéltala. Déjala, Rory. Aquí mismo, Silas. Con el rostro pálido, se inclinó lentamente y dejó el arma en el suelo. La eligió a ella. Noah no se resistía. Estaba tranquila. Miró a Silas a los ojos. No tengo miedo. Parpadeó una sola vez, deliberadamente. Conocía ese agarre. Era el mismo que utilizaban los magos callejeros para escapar. No luchó contra la presión. La utilizó. Exhaló completamente, haciendo que su cuerpo se encogiera. Bajó su centro de gravedad, girando la muñeca en la llave, rompiendo su ventaja. Oakes, que de repente sostenía un fantasma, tropezó. Silas ya se estaba moviendo. Pateó su propia pistola y con el mismo movimiento, su mano rompió la muñeca de Oakes. La pistola cayó con estrépito. Silas estrelló a Oakes contra el borde del tejado, inmovilizándolo con una llave limpia y no letal. Se había acabado. Abajo, Vivian Sorrell intentó huir. Salió corriendo por la puerta principal, pero se encontró con los trabajadores del muelle.
No la tocaron, no la amenazaron. Simplemente se quedaron allí, formando un círculo silencioso e inmóvil. El nuevo orden del puerto bloqueaba su huida. La tormenta había pasado. Horas más tarde, la policía y el Mayo Spee se habían ido. El Lark and Anvil estaba tranquilo en la nueva cocina. El aire olía a tomillo y caldo hirviendo. El vapor se elevaba de una gran olla de sopa. Noah estaba apoyada contra la encimera, mirando el vapor. Estaba cansada, pero se mantenía quieta. Silas se acercó por detrás. No la asustó. Le rodeó la cintura con el brazo y la atrajo hacia su pecho. No fue un abrazo desesperado. Fue una suposición. Era natural. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Levantó la mano para cubrirla de él, entrelazando sus dedos. Él inclinó la cabeza y le rozó la sien con los labios. «Te quedaste», susurró. Ella se volvió entre sus brazos y lo miró a los ojos. No había adrenalina, ni lluvia, ni peligro, solo la cálida luz de la cocina. Él la besó. Fue un beso lento y firme, con el sabor de la seguridad que habían construido. Era una promesa, no más huidas. La cocina estaba en silencio, salvo por el sonido de la llama piloto del horno, una llama azul baja que parpadeaba. Afuera, en lo alto del oscuro puerto, el letrero de neón reparado del Lark and Anvil centelleó, vaciló y luego se encendió, bañando la calle con un resplandor constante y cálido. El lugar donde 3 hombres habían atacado era ahora el lugar donde 2 personas habían decidido comenzar. Muchas gracias por escuchar esta historia. Nos encantaría saber desde dónde la estás escuchando. Por favor, deja un comentario a continuación y comparte tus opiniones para que todos podamos conectar. Suscríbete a nuestro canal Mafia Boss Stories y dale a me gusta a este video. Y si quieres ayudar a que esta historia llegue a más gente, apóyanos pulsando el botón Hype. Os agradecemos a todos vuestro apoyo.